Hola a todos. En muchas oportunidades se ha hablado acerca de la historia del ciego Bartimeo, registrada en Marcos 10, 46 al 51, aquel milagro que Jesús realizó en las afueras de Jericó. Dentro de esta historia existe una pregunta que muchos estudiosos han intentado resolver. ¿Por qué Jesús le pregunta a un ciego, ¿qué quieres que te haga? En este video intentaremos dar un alcance bíblico acerca del verdadero motivo de la pregunta de Jesús expresa en el verso 51. Comencemos. En primer lugar, ¿qué quieres que te haga? Es la pregunta que muchos estudiosos interpretan de distintas maneras. Por ejemplo, Walter Wesser cree que Jesús le realiza al ciego esta pregunta para darle la oportunidad de expresar su verdadero deseo por ser sanado. Por su parte, Joel Marcus asimila que era parte de la costumbre en aquellos tiempos. La gente tenía que demandar sí o sí su sanación. Asimismo, Xavier Picasa explica que fue para dejar en claro a la multitud y a los discípulos que Jesús no necesitaba de intermediarios para hacer milagros. La gente no tenía la autoridad para decirle a Jesús a quién podía sanar y qué es lo que tenía que hacer. Mientras tanto, Juan Mateos y Fernando Camacho aclaran que la pregunta realizada por Jesús al ciego fue para darles una lección de humildad a Santiago y a Juan. Estos autores encuentran cierto paralelismo entre estas dos escenas, en las que las peticiones de ambos ante la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga?, son totalmente diferentes, tanto en el versículo 36 como en el versículo 51. Ahora, un análisis de la raíz griega celo permite indagar en la pregunta que Jesús hace bajo dos puntos de análisis. En primer lugar, se analizan las diferentes versiones bíblicas en el español para ver las variantes en la traducción de este verbo. Entonces, la acepción desear es adoptada por algunas traducciones en las versiones españolas como la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera 1977 y por su parte la nueva versión internacional, Reina Valera actualizada, Biblia del Jubileo y la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Schockel concuerdan en que el significado adecuado para este término es querer, este término griego. En segundo lugar, al analizar la morfología del término, se descubre que el verbo Celis se encuentra en presente activo, indicativo, segunda persona, masculino, singular. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar en presente, la acción en forma de pregunta estaba iniciándose en ese preciso momento. Al estar en activo, le da credibilidad a Jesús de que Él es el que realiza esta pregunta. Y al estar en indicativo, le brinda la seguridad de que Jesús fue certero con la pregunta. Él iba a cumplir sí o sí lo que el ciego le pidiese. Interesante. Ahora, el término celo aparece 210 veces en todo el Nuevo Testamento y se utiliza la mayoría de veces en los Evangelios y en las cartas del apóstol Pablo. Así que este término se delimita siendo estudiado en los Evangelios del Nuevo Testamento, especialmente en Marcos, capítulo 10, porque el verso que se estudia aquí está dentro de los escritos de Marcos. Por lo tanto, Marcos utiliza este término, que en español significa querer o desear, dentro del capítulo 10 en los siguientes 5 contextos. El primero, versículo 35, Santiago y Juan le piden a Jesús que él quieren que Jesús haga lo que ellos le pidan. ¿Qué más? En el versículo 36 vemos a Jesús preguntando a Santiago y Juan qué era lo que ellos deseaban que Jesús haga. Y en el versículo 43 vemos a Jesús diciendo a los discípulos que el que quiere ser grande tiene que ser servidor de todos. Y Jesús recalca a los discípulos en el versículo 44 que el que quiera o desee ser el primero tendrá que ser el último. Y como último punto, en la pregunta del ciego Bartimeo, preguntándole qué era lo que él deseaba, ¿no? El versículo 51. Lo interesante de este análisis es que hay dos veces en que Jesús utiliza este término para hacer la misma pregunta. En el versículo 36 a Santiago y Juan y en el 51 al ciego Bartimeo, diciéndoles a los dos, ¿qué quieres que te haga? ¿No? En conclusión, la pregunta con la que Jesús se dirige al ciego Bartimeo, a pesar de ver su condición, sirve como ejemplo para comprender que Jesús anhela que el ser humano sea quien le presente su condición propia, el verdadero deseo y la necesidad que tiene. Jesús quiere suplir la necesidad de sus hijos y Él nos da la oportunidad de elegir nuestras prioridades. Es por eso que Jesús es consciente de la necesidad del ciego, pero Él quiere estar seguro de que en verdad es lo que Él quería. En el mundo actual, Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Esperando una respuesta sincera desde el fondo del corazón humano, de acuerdo a la necesidad que cada uno sienta. Gracias.